Bueno, quiero mirar una situación que marca este libro de Génesis, capítulo 38. Cuando usted mira Génesis y mira el capítulo 38, usted mira como que hubiera un paréntesis ahí. Como un paréntesis está contando la vida de Jacob, la vida de sus hijos, la vida de José en Egipto, pero dejan la historia de José llevado a Egipto para hablar de Judá. Como un paréntesis. Y fue un tiempo difícil para Judá. Un tiempo donde, como dice la Biblia ahí, que él se separó de sus hermanos. Hubo una separación de sus hermanos y es un tiempo donde había confusión. ¿Por qué? Porque lo que había pasado era que ellos habían vendido a su hermano José. Y eso es un pecado, obviamente, vender a su hermano y entregarlo a una esclavitud. Y era un pecado que ellos venían cargando, y sobre todo Judá. Recuerden que el primogénito de Jacob es Rubén. Sin embargo, Rubén perdió la primogenitura, al igual que Simeón y Leví. Y viene una primogenitura sobre Judá, de quien vendría nuestro Señor Jesucristo, el cuarto hijo de Jacob. Porque la Biblia nos enseña en Mateo 1 cómo está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y no se encuentra ni Rubén, ni Simeón, ni Leví, sino que encontramos a Judá. Un primogénito que Dios usó, que Dios tomó para traer la descendencia y sobre todo la simiente divina, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí dice que él se separó de sus hermanos. Repito, fue tiempo difícil, fue tiempo de confusión, fue tiempo de consecuencias de pecado, fue tiempo donde no había luz para su vida, donde no encontró la dirección y tuvo que hacer lo que pudiera a su manera. Esa palabra se separó de sus hermanos, dice que descendió. El original dice que descendió de sus hermanos. Es decir, que su vida espiritual descendió, bajó hacia abajo. Cuando la persona baja hacia abajo en su vida espiritual, puede ser presa de los espíritus malignos. Puede ser presa de una equivocación, y hay equivocaciones graves en la vida, mi hermano. Y todos, de alguna manera, hemos pagado consecuencias de equivocaciones. Y Judá tuvo un momento de equivocación. Pensemos, por ejemplo, en Lot. Lot, cuando le ofrece a Abraham y le dice: mira, escoge el terreno, escoge la tierra que vas a tener tú, y si tú le das a la derecha, yo le daré a la izquierda. Si tú le das a la izquierda, yo le daré a la derecha. Y él cometió una equivocación grave, muy grave, Lot. Porque él miró la llanura del Jordán y miró que era como un huerto regado de Dios y dijo: este es el lugar bueno para mí. Sin embargo, no midió la depravación que había en esas ciudades, el pecado que había en esas ciudades. No consideró que él iba a ser afectado, su esposa iba a ser afectada, sus hijas iban a ser afectadas. Y él tuvo un decaimiento espiritual al separarse de Abraham. Pero Judá se separa de sus hermanos, y dice el original, no que se separó, sino que descendió de sus hermanos. Y es un escogido de Dios. Quiero que piensen eso. Judá significa alabanza. Es un escogido de Dios. Es un ministro de Dios. Es un hombre de Dios que Dios lo quería usar y que Dios lo escogió para que por medio de él viniera la simiente divina. Pero él descendió en su vida espiritual. Y repito, al descender podemos ser presa de espíritus malignos, de engaños, y no nos damos cuenta el engaño. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, mi casa nunca se la va a llevar un tornado. Nunca, mi hermano. Diga conmigo, nunca. Pero si un día hubiera un daño en mi casa, que yo ande de vacaciones, hermano, ahí en la playa, hermano, con un coco frío, y si alguien me dijera: se llevó un tornado en tu casa, oh, qué bueno, voy a tener una mejor casa con la aseguranza que le tengo, voy a tener una mejor casa. Es decir, que yo no quiero errar, porque tal vez sienta un impulso en mi corazón: vete de vacaciones. Y diga: no, pero es que ahorita la economía no está tan buena que digamos, y luego voy a gastar en la ida y todo. Y si me quedo y me equivoco y me salvo, dice la Biblia, así como por fuego, Dios va a decir: yo no tuve la culpa, yo te puse un impulso en tu corazón. Tú fuiste el que erraste, tú fuiste el que te equivocaste.
Pero el hombre desciende y Judá, a causa del pecado de haber vendido a su hermano, él descendió de sus hermanos, porque él era el encargado. Dice también que visitó a un adulamita llamado Hira. El original no dice que se visitó, sino dice que se desvió. Y entonces en la vida de Judá hay que descendió de su lugar como primogénito y también se desvió del camino que Dios le había puesto. Se desvió hacia un amigo. Diga conmigo, cuidado con los amigos. Fíjese mi hermano que uno se da cuenta que hay cristianos que no son cristianos. Estaba escuchando las noticias ahora después de las elecciones, cómo estaban entrevistando a un pastor y ese pastor decía, y lo entrevistaron antes de las elecciones, dijo, yo no puedo votar por alguien que habla mal de mi gente, dijo. Yo no puedo votar por alguien que critica a los hispanos. Yo no puedo votar por alguien que nos trata como delincuentes. Y se ve muy bonito, amén. Puedo tener un amigo así. Sin embargo, uno se da cuenta que hay cristianos que no son cristianos. Porque no dijo, voy a votar por la vida, voy a votar por la palabra de Dios, voy a votar por la moralidad, voy a votar por lo que más se apega a la palabra de Dios. No, ni le interesaba a ese pastor la palabra de Dios siquiera. Lo que él tenía era humanismo. Cuidado con los amigos. Se oye muy bonito. Hermoso. No, es que, dijo él, lo que a mí me interesa es mi comunidad, dijo. La comunidad en que vivo. Aquí nosotros nos dedicamos a hacer bien, dijo. Y están enfocados en un humanismo. Por eso repito, hay cristianos que realmente no son cristianos, mi hermano. Porque no ponen en primer lugar la palabra de Dios. Ahora Judá se apartó hacia un adulamita. Su amigo adulamita, que era buena persona, seguramente era buena persona, seguramente. Sin embargo, según la Biblia fue una desviación, es decir, que él descendió y se desvió. Hoy quiero que consideremos tener cuidado con las desviaciones y cuando la persona desciende de su lugar espiritual. El versículo 2 dice que vio allí Judá a la hija de un cananeo y entonces empieza a tener tratos serios con gente pagana. En su decadencia espiritual empezó a tener tratos serios con gente pagana. Usted sabe que los cananeos vinieron a ser los enemigos del pueblo de Dios, de los judíos. La tierra de Canaán, Dios le quitó la tierra prometida, la tierra a los cananeos y se la entregó al pueblo de Israel. Pero dice ahí el versículo 2, que vio allí Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió. Concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre y empieza a tener hijos con una cananea. Empieza a ver frutos, pero frutos malos. Diga conmigo, frutos malos. Yo no quiero que mis frutos sean malos. Si yo desciendo de mi lugar espiritual en que Dios me ha puesto, si yo me desvío hacia el humanismo, hacia cosas terrenales, yo me voy a desviar y ahí voy a empezar a tener tratos con gente pagana, gente que no teme a Dios y gente que no tiene temor de Dios. Y entonces en esa decadencia, él empieza a tener frutos. Toma a esta mujer, la hija de un cananeo llamado Súa, y dice ahí que ella concibió y dio a luz a un hijo llamado Otra vez concibió, dice el versículo 4, y le puso por nombre Onán. Bueno, vamos a mirar que era un hombre malo, Onán era un hombre egoísta. Piensa en los frutos que tuvo. Y el versículo 5 dice que aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela y tuvo frutos que nunca maduraban. ¿Quién quiere tener un árbol en su casa que da mucha fruta pero nunca madura, mi hermano? Nunca madura, nunca se pone buena. Nace, crece, cae, se destruye y nunca estuvo buena. Nunca maduró. Dio a luz ese hijo y le puso por nombre Sela y fue en Kesif
que lo dio a luz. Kesib quiere decir lugar falsificado o algo falsificado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando pienso en lo falsificado, pienso en que se parece a lo de Dios. Diga conmigo, se parece a lo de Dios. ¿Cuántas cosas se parecen a lo de Dios? Tienen apariencia de que sí son de Dios. Sin embargo, lo dio a luz en Kesib, que es un lugar falsificado. Es una imitación solamente. Hay imitaciones. Uno debe tener cuidado con las imitaciones, pero no por la imitación voy a tirar lo bueno. Es decir, que si hay billetes de a $20 falsificados, no voy a tirar el de 20 mío porque el mío es bueno. Y no lo voy a tirar por causa de que hay billetes de a 20 de falsos. Pero debo de tener cuidado con los falsos, y a veces hay que hacer lo que hacen las tiendas. Hay que buscar un marcador para marcarlos y mirar si es bueno. Si cambia de color, es que no es bueno. Pero si se mantiene firme, quiere decir que sí sirve, porque yo no quiero perder. Amén. Dice Pablo que algunos edifican con oro, otros con plata, otros con piedras preciosas, otros con heno, otros con hojarasca, pero el día dará a conocer el material. El fuego lo va a probar. Y ya sabemos que el heno y la hojarasca se va a quemar, pero el oro se va a purificar, la plata se va a purificar. Y entonces debo de tener cuidado, porque a Sela lo tuvieron en Kesib, en un lugar falsificado o de imitación. Ahí lo dio a luz. El versículo 6 dice que entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Yo debo de reconocer que se necesita ayuda para tener descendencia para Dios. Diga conmigo, ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solo no puedo hacerlo. Se necesita ayuda. Y entonces, él busca a Tamar. Ella viene a ser la ayuda para tener descendencia, porque de Judá vendría nuestro Señor Jesucristo. Dios trabajó el linaje de Abraham hasta el día en que llegó nuestro Señor Jesucristo, la simiente divina. Dice Pablo que las promesas fue hecho a la simiente de Abraham, no simientes, sino simiente. No refiriéndose a muchas, sino a una, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces toma a esta mujer llamada Tamar. ¿De qué sirve tener una buena ayuda si se descendió del lugar espiritual y se está desviado, mi hermano? Tamar era una buena ayuda. Ella no tenía lo malo. Ella era una buena ayuda. ¿Cuántos confesamos que nuestras esposas son buenas ayudas? Son ayudas idóneas, amén. Yo puedo decir, yo tengo una buena ayuda. Yo podría tener una mujer que fuera más buena gente, mi hermano. Podría tener una mujer que fuera más en cualidades humanas más mejores. Pero sería difícil que me encontrara una mujer que temiera a Dios y que buscara a Dios y que le sirviera a Dios como la que tengo. Yo tengo la mujer perfecta, mi hermano. No porque sea tan buena gente, porque si usted la hace enojar, le va a decir 2 o 3 verdades, mi hermano. Y no se muerde la lengua. Y a veces le digo, hey, tranquila, hija, tranquila, mamá. No les digas eso a las hermanas o a los hermanos. No, pero es que también no se ponen bien también. No hacen las cosas como deben de hacerlas. Podría tener una mujer más buena gente, pero no que amara a Dios y que buscara a Dios como la que tengo. Ahora, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener una buena ayuda y haber descendido en lo espiritual? ¿De qué sirve tener una buena ayuda y estar desviado? Usted se sorprendería cuántos cristianos en la tierra están desviados. Se desviaron. Todavía profesan la fe, pero se han desviado, han salido del camino que Dios les puso. Y entonces Judá busca esta ayuda a Tamar para su hijo, y es una buena ayuda. Dice el versículo 7 que al que le llevaron a Tamar, primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Es decir, que cuando Judá se desvió y descendió en lo espiritual, se apartó de sus hermanos, descendió de sus hermanos, él empezó a tener frutos. Se consiguió una cananea y empezó a tener frutos.
Pero en ese trato y en ese fruto que tuvo, primeramente fue un fruto malo o un fruto malvado. Yo no quiero tener hijos malvados, ni físicos ni espirituales. Yo no. ¿Se imagina? Dice el apóstol Otto que un día un hermano andaba ya hablando mal de él. Y entonces dos ahí le dijeron, mire, ¿y usted por qué se deja que hablen mal de usted? ¿Por qué no se defiende? Si usted quiere, nosotros nos encargamos, dijeron aquellos. Este lleva 2 y yo llevo 1 ya. ¿Qué tan malo nos hace otro más? Y dijo el apóstol Otto, dijo, con miembros así, doy un mensaje que no les guste y me vuelan la cabeza a mí. Yo no quiero hijos en la fe malos. Yo no quiero hijos biológicos malos. Porque somos ministros y Judá es un ministro de Dios. Y ese ministro empezó a tener fruto. Tal vez Judá se gozó. Miren lo que estamos logrando. Miren lo que estamos haciendo. Y no faltó quien le dijera, mira qué bonito está. Pero el fruto era malo. Era malvado en su corazón. Y como era malo y era malvado, dice la Biblia, que Dios le quitó la vida. Es decir, que Dios no deja que prosperen. Dice el libro de Malaquías que Esaú dice, él edificará, pero yo destruiré, dijo el Señor. Porque Dios dijo, yo los he amado, y Jacob dijo, ¿en qué nos has amado? Dijo, ¿no era Esaú tu hermano? Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Porque lo que ellos construyan, yo lo voy a destruir, dijo Dios. Y entonces Dios quiere que el fruto permanezca. Y Dios ve que el fruto que tuvo Judá era malo, le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, versículo 38. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Pero Onán, dice el versículo 9, que Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando llegaba la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Versículo 10, pero lo que hacía, ese egoísmo que Onán tenía, de no querer ayudar a su hermano, bendecir a su hermano, de darle descendencia a su hermano, dice que lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también a él le quitó la vida. A uno por malo, por malvado y a otro por egoísta. Voy a repetirlo, yo quiero tener hijos biológicos y quiero tener hijos en la fe que no sean malvados y que no sean egoístas. El egoísta es como Pánfilo, todo yo. Yo debo de tener cuidado, Señor, yo no quiero desviarme, yo no quiero descender de lo espiritual. Yo quiero seguir conectado contigo, Señor. Y si hay un pecado como el que hizo Judá de vender a su hermano, yo quiero decirle, Señor, perdóname. Límpiame, Señor, perdóname. Que la simiente siga siendo divina, que la simiente siga siendo santa todavía. Y entonces Dios dice que también le quitó la vida a Onán porque era egoísta, porque no quería dar descendencia a su hermano. El versículo 11 dice que entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Y entonces, cuando descendemos en lo espiritual, tenemos ayudas como Tamar, que son viudas y que están guardadas en la casa de su padre. Yo creo que lo que Dios nos da es para que produzca. ¿Cuándo dicen amén? Lo que Dios nos da es para que produzca, es para que caminemos hacia adelante. Tamar iba a ser una que iba a edificar la casa de Jacob. Cuando a Ruth le nace aquel nieto, a Noemí le nace aquel nieto por medio de su nuera Ruth y Boaz, dice que este niño sea como Fares y Sara, aquellos que dio a luz Tamar, que edifican la casa de Israel. Dios quiere edificar, mi hermano. Y para eso debo de mantenerme en conexión con Dios, en comunión con Dios y mantenerme en lo que Dios me dijo que hiciera.
No vaya a ser que yo descienda y empiece a tener frutos malos, frutos malvados y frutos egoístas. Y es triste tener un fruto malvado y un fruto egoísta. Y entonces ahora Judá, la ayuda que es una buena ayuda, sin embargo la tiene viuda y la tiene guardada, no produciendo. Versículo 12 dice que pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timna, él y su amigo Hira Adulamita. Otra vez diga conmigo, cuidado con las amistades. Porque Hira Adulamita no se mira que sea una mala persona. Se mira que es una buena persona. Sin embargo, no le aconseja espiritualmente, adecuadamente a Judá. Qué bueno que tengas un amigo que te aconseja en lo espiritual, que es bendición tuya en lo espiritual, que te acerca a Dios en lugar de mantenerte alejado, porque una mala amistad te puede mantener alejado. A veces los jóvenes buscan a Dios cuando están jóvenes, empiezan a buscar a Dios, pero de repente se pueden encontrar quizás un amigo, una amiga, la novia, el novio, y empiezan a enfriarse. No que sean malas personas, simplemente la compañía no los apoya para buscar a Dios. Y el versículo 13 dice que se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timna, porque veía que Sela había crecido y aún no le había sido dada por mujer. Y entonces tuvo que haber un engaño de parte de Tamar, porque en ese tiempo difícil de Judá empezaron a morir aquellos que del mundo tenían trato con Judá, como la mujer de Judá. Pero ahora tiene que haber un engaño donde Tamar tiene de alguna manera que ponerse a arreglar cosas por el bien de ella y por el bien de su casa. Y entonces ella se pone en el camino. Diga conmigo, en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús es el camino. Y entonces ella se pone en el camino, y Judá, que está desviado, ahora tiene que desviarse hacia el camino donde esta mujer está. Y dice el versículo 15, que cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Y entonces dice que se desvió hacia ella junto al camino. Me llama la atención que ella estaba mejor que él. Y él tuvo que ir al camino verdadero, al camino donde debería de estar y donde debería de haber descendencia para Dios. Aunque no lo hizo por la razón correcta. Y es que a veces le pegamos a cosas, mi hermano, por chiripada, mi hermano. ¿Sí me entienden la palabra, por chiripada? Es como que el pastor ande todo perdido y de repente pone puros líderes que le causan puros problemas. Pero de repente de una chiripada le pega a uno bueno, mi hermano. De chiripada, qué bárbaro. Y ese estaba tan espiritual. No, fue de chiripada que le pegó a la voluntad de Dios. No pasa aquí, lo que se pongan líderes malos, pero en Judá hubo el ir al camino, desviarse hacia el camino, aunque no lo hizo por la razón correcta. Dice que él le dijo a ella: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por estar conmigo? Y él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Usted sabe que ella lo que quiere es descendencia. Y entonces el versículo 18 dice que él le respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y es que todo descendiente de Dios, todo ministro de Dios, debe de tener por lo menos 3 cosas, y que Judá debería de haberlas tenido en sus hijos. Es decir, que tenía que tener el sello, que es identidad. Diga conmigo, identidad. El sello es el ID. El día de hoy lo conocemos como el ID.
tu licencia de manejar. Cuando tú vas a presentarte en una oficina, te piden ID. Si tú vas a volar en avión, te piden ID. Tú puedes decirle, aquí estoy, que no me miras. No, deme su identificación. Era el sello. Donde él ponía el sello es que él estaba identificándose. Era su identificación. Todo ministro de Dios debe tener 3 cosas, por lo menos. Lo primero que debe tener es identidad. Lo segundo que debe tener es ese cordón que es la cinta de medir. Ahí en mi pueblo le llamábamos metro. Aquí le llaman cinta de medir. Y eso es el juicio. La habilidad para hacer juicio. La habilidad para juzgar. ¿Sabe que nos enfrentamos a cosas en la vida y que tenemos que juzgar adecuadamente? Y a veces tienes que juzgar en tus hijos. Aunque los amas mucho, pero tienes que juzgar si realmente tienen la razón o no tienen la razón. Todo ministro de Dios debe tener por lo menos 3 cosas. Debe tener identidad. Su ID. ¿Cuál era el ID? No tuvo identidad. Era malo ante los ojos del Señor. Él no tuvo la identidad. Judá debería de haberse identificado en su hijo, pero su hijo no respondió porque no era un fruto de acuerdo a Dios. Y también aquel Onán que tenía que hacer juicio. Fue mi hermano. Mi deber es darle descendencia a mi hermano. Mi deber es apoyar la casa de mi hermano. Yo no puedo ser egoísta. Yo no debo de ser egoísta. Debería de haber tenido buen juicio. Pero no tuvo buen juicio tampoco para hacer las cosas y Dios lo mató. Y entonces la tercera cosa que debe tener es el báculo y es autoridad. Diga conmigo, autoridad. El báculo era la autoridad, era la vara de autoridad. 3 cosas: identidad, juicio para juzgar y también autoridad. Y Sela nunca tuvo autoridad, nunca maduró, nunca llegó a la madurez y no tuvo la autoridad. Dios quiere que cada uno de sus hijos y cada uno de sus ministros tenga estas 3 cosas, porque esas son las que le van a ser útil en el ministerio, le van a ser útil en su camino con Dios. Yo debo de tener estas 3 cosas. Y entonces ella le dice, dame tu sello, dame tu cordón y dame tu báculo que tienes en la mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Versículo 19. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Versículo 23, Judá dijo que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Judá quizás pensó que podía hacerse de otra identidad, de otro juicio, de otro discernimiento, de otra autoridad. Lo que no se dio cuenta es que ya los había entregado. Tamar no era tonta. Tamar tenía los ojos abiertos en lo espiritual. Ella no estaba buscando un lugar terrenal. Ella no estaba actuando como en su maldad o como Onán en su egoísmo, sino que ella se atrevió a dar pasos que le iban a hacer tener en su casa la descendencia, el fruto que Dios quería para su casa. Yo quiero un fruto espiritual en mi casa. Yo quiero un fruto de Dios en mi casa. Cuando Abraham fue a hacer la guerra, porque a Abraham le dijeron que los reyes habían venido y habían tomado a su sobrino Lot prisionero, dice la Biblia que Abraham armó a los hombres nacidos en su casa, a los siervos nacidos en su casa, aquellos que se identificaban con él, aquellos que consideraban la casa de Abraham como su propia casa. Decían, esta es nuestra casa. Estamos peleando por nuestra propia casa. Era difícil que los vencieran, porque ellos estaban defendiendo una casa. Realmente ellos no estaban en contra de la casa, sino que estaban defendiendo la casa. Por eso yo quiero hijos que realmente tienen identidad,
que sepan lo que son. El Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dijo: yo también te digo que tú eres Pedro. Le dio identidad, porque la identidad hace que venzas. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le dio autoridad, le dio identidad, le dio autoridad. Ahora, dice que Judá dijo que se quede con las prendas. Pensó que podía hacerse de otra identidad, de otro juicio, de otro discernimiento, de otra autoridad, pero ya los había entregado. Versículo 24. Sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Y entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Fíjese, mi hermano, que hay cosas que son buenas delante de Dios. En esta situación fue algo bueno delante de Dios, pero se consideró como una traición. Se consideró como algo malo. Se consideró una traición lo que no fue traición. Se consideró un engaño lo que no fue un engaño. Se consideró pecado lo que no era pecado. Judá lo primero que dijo: sáquenla y quémenla. Estuvo mal. Por eso yo quiero alinearme con Dios, porque si yo estoy desviado, si yo caigo de mi vida espiritual, le voy a llamar pecado a lo que no es pecado. Le voy a llamar engaño a lo que no es engaño. Y por eso a veces, desafortunadamente, en el evangelio hay muchos problemas, porque de repente, por ejemplo, alguien se levanta y dicen: es un traidor, es alguien que no fue fiel, fue alguien que engañó, pero posiblemente hizo las cosas correctamente. Y entonces dice el versículo 25, que aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello. Recuerde que era el ID, la identificación. Veas de quién es este sello, este cordón, esta cinta de medir y este báculo, que era la autoridad. Examina. Entonces le está diciendo: no fue pecado, lo hice de la manera correcta. Porque yo lo que andaba buscando era tener un descendiente y que tuviera esto, que tuviera estas cosas. Versículo 26, Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Entonces Judá reconoció, gracias a Dios que reconoció que no fue engaño, reconoció: no me lo quitaste, sino que dijo: yo fui el injusto. A veces decimos: no, me lo quitaron, mi privilegio en la iglesia me lo quitaron. Tal vez sí, tal vez fue una injusticia, tal vez estuvo mal, o tal vez no te lo quitaron, tú lo perdiste, tú lo entregaste porque a ti te convenía en ese momento. A Judá le convenía en ese momento. ¿Qué me darás en prenda por dejarte que te llegues a mí? Dijo: el sello, el cordón y el báculo. Y como en ese rato a él le convenía, lo entregó. Repito, tal vez te quiten tu privilegio en la iglesia y vas a decir: me lo quitaron, fue una injusticia, me robaron, me quitaron. Tal vez no, tal vez tú lo perdiste, tal vez tú lo entregaste, porque en ese rato te convenía, en ese momento te convenía a ti como a Judá. Pero qué bueno que Judá reconoció y dijo: ella es más justa que yo. No me lo quitaron, yo lo entregué por mi propia voluntad. Yo lo puse en sus manos y ahora le pertenece a ella. Judá no se lo podía quitar. Seguramente ella guardó eso hasta que el hijo creciera y le dijo: mira, hijo, este sello, este cordón y este báculo eran de tu padre, el que te engendró. Él me los dio. Y él reconoció que yo fui justa y él fue injusto. Y ahora son tuyos, hijo. Y el hijo feliz. El hijo feliz. Esto me lo dio mi madre y no se lo robó a mi padre. Él se lo entregó en un momento que a él le convenía. Y entonces dice que él reconoció.
Y dijo, ella es más justa que yo. Dice el versículo 27 que sucedió que al dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Y entonces hubo dos frutos, dos dones, doble ministerio. Dice que hubo mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano diciendo, este salió primero. Versículo 29. He aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Y Fares quiere decir abridor de brecha. Abridor de brecha. Hubo dos frutos. Versículo 30. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara, que Sara significa resplandor. Hubo dos frutos, dos dones, doble ministerio. Uno que abriría brecha y otro que sería un resplandor. Estos son frutos de Dios. Diga conmigo, frutos de Dios. ¿Cuándo fue la decadencia de Judá? Judá significa alabanza. ¿Cuándo fue la decadencia? La decadencia fue cuando él se apartó de sus hermanos y descendió. Y fue con su amigo el adulamita. No era mala persona. No marca la Biblia que él fuera una persona malvada. No, era una buena persona. Sin embargo, no lo apoyaba en las cosas de Dios. Un consejo de este día, mi hermano. No descendamos y no nos desviemos. Tamar tuvo que ponerse en el camino verdadero, y Judá tuvo que desviarse hacia el camino para poder llegarse a ella. Y en el momento que a él le convenía, entregó su identidad, entregó su juicio, su discernimiento, y entregó también su autoridad. Ella los tomó y se quedó con ellos por el resto de su vida. Él tuvo que reconocer, ella es más justa que yo. Y ella un día los pasó a sus descendientes, seguramente a Fares, porque de Fares vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo queremos fruto para Dios? Yo quiero fruto para Dios. Así es que conectémonos con Dios, y si pecamos, vengamos delante de Dios diciéndole, Señor, perdóname, que yo quiero servirte y yo no quiero descender y yo no quiero estar desviado. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. No desviarnos, no perder, porque hay frutos malos. Hay frutos egoístas y hay frutos inmaduros también. Hay frutos que no van a honrar a Dios, no le van a servir a Dios. ¿Y de qué sirve una buena ayuda? ¿De qué sirve una buena ayuda, mi hermano? Si se está desviado, si se ha descendido. ¿De qué sirve una buena ayuda si la voy a mantener viuda y en la casa de su padre? Pero Dios dice, puedes venir a mí, puedes arreglar las cosas, y Dios puede darte una identidad. Señor, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos delante de tu presencia y decirte te amo y yo quiero mantener mi identidad. Tú eres un hijo de Dios. Cuando le dijiste, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, Él dice, yo te doy identidad. Yo te doy identidad a ti. Cuando le dijiste, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, Él dice, yo te doy juicio para juzgar, juicio para que juzgues adecuadamente, y también te doy autoridad. De cierto te digo que edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero quiero decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero caminar contigo y caminar en ti. Señor, adorarte, bendecirte y mantenerme en el camino. No apartarme de mis hermanos. No apartarme de mis hermanos, sino edificar la casa
edificar tu casa, Señor. Yo no quiero ser un que era malo y que no pudo, a causa de la maldad, no pudo edificar la casa del Padre. Yo no quiero ser un Onán egoísta, sabiendo que la descendencia sería de su hermano. Le gustaba el placer, pero a la hora de edificar, vertía en tierra. Tampoco quiero ser un Sela, alguien que nunca madura, que pasan los años y sigue siendo un niño. Sigue siendo un niño que no toma responsabilidades, que no es constante y que no usa la autoridad que Dios le dio para caminar en victoria. Para caminar en victoria. Dios te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por la simiente divina que tú has puesto en este lugar, Señor. Yo quiero hacer la guerra como Abraham, con hijos nacidos en casa, con hijos que pelean por la casa y que dicen que esta es su casa, que conocen en su corazón que es la casa que hay que edificar y que hay que defender y que hay que prosperar. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza, la exaltación, Señor. Como la lluvia se derrama, sí, como la lluvia se derrama. Aquí está mi vida. ¿Quiere decirle, mi hermano? De la montaña hacia el mar, he derramado mi vida, buscándote con ansias. A ti, sobre alas de paloma. Confiésalo. Sí. Sobre alas de querube, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Señor, te adoramos, te bendecimos. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar su atención. Señor, aquí estoy. Quiero decirle a él: aquí estoy, Señor. Quiero llamar su atención y decirle: aquí estoy. Yo quiero fructificar. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Apartados de mí nada puedes hacer, pero la voluntad de Dios es que vayas y lleves mucho fruto, que vuestro fruto aumente, que el fruto abunde para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Si mi palabra permanece en ustedes, pedid lo que queráis y será hecho por mi Padre. Si mi palabra permanece en vosotros, si mi palabra permanece en vosotros, Señor, aquí estoy. Frutos como fares, abridores de brecha, con la fuerza para abrir brecha, Señor, con la fuerza para abrir camino y con el resplandor sobre su vida, resplandor sobre su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Kirakama, Kirakaba, Siraba,
Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sobre alas de paloma, sobre alas de querube, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Mantenernos en Cristo, mantenernos en Jesús, hasta que no tengamos opinión propia, Señor. Hasta que vivamos para Él, lo honremos a Él, lo glorifiquemos a Él. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos. Padre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Edificar tu casa. Quiere decirle, Señor, yo quiero edificar tu casa, Señor. Yo quiero edificar tu reino, Señor. Ese cántico que cantamos y vino su presencia. Vino su presencia y su reino Él acercó. La presencia de Dios acerca el reino de Dios a tu vida, a tu corazón. Te aleja de los intereses terrenales y te pone delante de Dios para decirle, Señor, para servirte, para honrarte y para glorificarte, Señor. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por tus siervos. Gracias por tus ministros. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Señor.